quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo número 2, verso 42, y el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Vamos a tener dos porciones el día de hoy de la Escritura. Hechos capítulo 2, verso 42 y Romanos capítulo 12, versículo 2. Una bendición saludar a los hermanos también ahí en la transmisión. Dios les bendiga. Anhelamos que participen también en esta lectura que estaremos el día de hoy compartiendo juntos. Comienzo con Hechos capítulo 2, verso 42 y le invito a que usted pueda estar atento y leo en el nombre de Cristo Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en Romanos 12:2 leemos lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Le invito a que por un momento cierre sus ojos y podamos levantar una oración a Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar este día, suplicándote a ti que durante el tiempo de la reflexión de la palabra podamos ser bendecidos. El Espíritu Santo esté dirigiendo cada uno de los consejos de este domingo y que podamos salir con un corazón renovado, podamos salir con un aliento en nuestro espíritu y podamos salir, Señor, fortalecidos. Que la palabra que hoy tienes para nosotros pueda ser muy adecuada para la circunstancia en la que nos podamos encontrar, sea en el área que fuere. Te glorifico, amado Dios, por la vida de cada hermano. Honro tu santo nombre y te pido que este día podamos ser, Señor, bendecidos por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice, amén. Ocupe su lugar, si es tan amable. No sé a cuántos les ha pasado, no solo en este año, sino en años anteriores, que parecía que apenas estábamos tomando los planes que habíamos proyectado, cuando nos dimos cuenta que el reloj ya marcaba la hora casi de finalizar el año. De esa misma forma, esto me lleva a pensar, y aunque no es el tema de hoy, en que podemos ser sorprendidos en cualquier día, en cualquier momento, porque hay un reloj en donde se marca el tiempo exacto cuando Cristo habrá de volver por la iglesia. Muy a menudo se le conoce como el reloj de la profecía, el reloj profético, y señales se anuncian en el cielo. Y esta generación ha sido testiga de muchas de esas señales de las que la Biblia menciona. Sin embargo, es necesario decir también que cuando terminamos un año, lo que hacemos muy a menudo es proyectar planes. Aunque el hombre hace planes, es el Señor el que va a guiar los pasos de todos estos planes. Los hombres tenemos ideas, los hombres tenemos la capacidad, que bien, también hay que decirlo, Dios nos las ha entregado, para hacer proyecciones casi exactas, aunque nada es perfecto en la vida. Proyectamos en lo económico, proyectamos en cuanto al crecimiento que va a haber, proyectamos en cuanto a los programas que serán necesarios establecer el año que viene, las estrategias, trazamos objetivos, nos replanteamos metas, analizamos lo bueno que ha sido el año, pero también analizamos y comenzamos a reflexionar en la mayoría de los casos con profundidad lo malo que ha sido el año o lo malo que ha traído este año. Y el apóstol Santiago nos habla en su carta de quienes confían en sí mismos sin tomar en cuenta a Dios. Hay personas, según Santiago, dice en el capítulo 4, verso 13 al 16, lo que ellos determinan hacer el día de mañana o proyectan los negocios de un año. Y Santiago
habla sobre la brevedad de la vida en estos versículos. Y él dice que el mañana no nos pertenece. Lo que en realidad nos pertenece es el presente, es el aquí, el ahora. Hoy tú has decidido levantarte, planear, estar aquí en la casa de Dios. Mi oración es que Dios te honre, que Dios te bendiga por esa decisión que has tomado, que Dios te ayude, que Dios esté hablando a tu corazón. Mi oración es que puedas salir fortalecido, animado en tu espíritu por la decisión que has tomado. Pero Santiago hace mucho énfasis en este tipo de actitudes, donde las personas están predisponiendo lo que van a hacer el día de mañana. Y el error no es planear, porque si bien es cierto, necesitamos tener una agenda, un plan, trazar lo que vamos a hacer en la semana, en el día a día. Pero aquí el problema grave es no tomar en cuenta a Dios en cuanto a los planes que se están tratando de proyectar. Y Santiago concluye de que tal acción es mala, no es nada edificante planear y dejar a Dios fuera de nuestros planes. Es bueno, hermanos, planear, pero es muchísimo mejor que nuestro plan pueda ser depositado en las manos de Dios y que todos nuestros planes puedan estar cobijados, arropados por la oración. Así que el primer paso que debemos dar para tener planes exitosos es que nuestros planes estén resguardados, estén llenos de oración, que nuestros planes estén bañados de la oración. La iglesia que nace en el libro de los Hechos es una iglesia que perseveraba. El texto señala que se dedicaban a las oraciones, lo pluraliza. Era una iglesia de oración, una iglesia que oraba prácticamente por todo. Y esta iglesia es una iglesia también que tiene evidencias del poder de la oración. Todos creemos en la oración, todos necesitamos de la oración y todos los cristianos, incluso los nuevos en la fe, saben que la oración es muy importante. Amada iglesia, necesitamos ser constantes en la oración. Y precisamente de eso quiero hablar hoy, de la constancia que debemos tener en la oración. ¿Por qué debemos ser constantes en la oración? ¿Y cómo podemos lograr ser constantes en la oración? Bueno, primero, necesitamos reconocer que hay un peligro eminente en cuanto a la falta de oración. Esta iglesia, y no solo esta iglesia, Kairos, puede que se encuentre en peligro. Todas las iglesias en cualquier lugar del mundo en donde han sido plantadas están en peligro. La falta de oración nos va a hacer vulnerables. La falta de oración nos va a debilitar. Cuando dejamos de orar, entonces nuestras probabilidades de enfermarnos van a subir. Necesitamos estar alertas. Necesitamos tener conciencia plena y solo el Espíritu Santo que mora en nosotros nos habrá de ayudar a tener esa conciencia plena y clara del peligro en el cual podemos encontrarnos cuando abandonamos la práctica de la oración. Ser un cristiano sin oración es algo imposible. Es como vivir sin respirar. Es como tratar de tomar un pez y sacarlo del agua y querer que ese pez pueda estar vivo. La oración es indispensable. La oración es algo esencial en nuestra vida. Y una de las definiciones más populares, cuando preguntamos qué es la oración, decimos que orar es hablar con Dios. Es tener una plática muy amena con Dios. Es tener un tiempo con Él. Pero debemos entonces detenernos un momento en cuanto a esta definición popular y saber que si se trata de un diálogo, alguien está hablando, otra persona va a escuchar lo que estamos comunicando y va a haber una retroalimentación, una respuesta del diálogo que estamos sosteniendo. Y regularmente cuando oramos, nos presentamos delante de Dios con una larga lista de peticiones y comenzamos a hablar y a decirle, a contarle a Dios
cómo nos ha tratado la vida, los problemas en los cuales estamos inmersos, las situaciones en donde estamos siendo desafiados, y hablamos y hablamos y pedimos, pero a veces nos olvidamos de escuchar lo que Dios quiere comunicarnos. Dios ha hablado a través de los tiempos, mediante los profetas. En un tiempo Dios se comunicó. Dios a través de expresiones mostró su palabra. Dios se ha comunicado con el hombre y en estos días Dios sigue hablando a nosotros. Dios habla hoy, Dios habló el día de ayer y Dios sigue hablando al corazón de los que le buscan. Dios nos habla de diferentes maneras y en estos días la manera en cómo Dios se comunica es a través de su Hijo Jesucristo. Dios se ha revelado y la expresión de Dios está en la vida de Jesús, quien dicho está, ¿verdad? De paso decirlo, quien nos ha amado y que su amor permanece para siempre en la vida de la iglesia y en el corazón de los suyos. Así que hablar es platicar, con Dios nos debe llevar a pensar en lo que Él nos está tratando de comunicar, lo que Él está diciéndonos. Oiga, Dios no solo tiene algo que decirnos, Dios tiene lo más importante que decirnos. Dios nos va a comunicar un mensaje que es adecuado para nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Pero mire, hablando de manera metafórica, la oración es respirar, es respiración. Y esta definición, orar es respirar, va a ilustrar de manera adecuada lo que la oración significa en nuestra vida. La esencia de la oración está en la palabra respirar, porque si existimos como personas es porque respiramos, porque tenemos oxígeno, porque el oxígeno entra en nuestros pulmones y tenemos la bendición y la dicha de tener vida por ese aire que Dios ha creado. Somos tremendamente deudores a Dios. Le debemos todas las cosas. Por eso recuerde las palabras del salmista: lo que respire, alabe a Jehová. Si tiene esa oportunidad que muchas otras personas estarían deseando hoy mismo, usted puede glorificar su nombre, exaltarle y bendecirle, porque está respirando. Tiene esa bendición de este aire que viene y corre por todo su cuerpo. Y es necesaria la respiración, porque a través de la respiración nos vamos a mantener activos en nuestro cuerpo. La respiración nos va a ayudar para que tengamos la movilidad y la energía necesaria. Así de esencial es la oración en la vida de todo creyente. Es vital, es fundamental. No podemos pensar en una vida cristiana alejados de la oración. La oración es esencial para nuestra existencia como iglesia, como cristianos, como individuos de fe. Si respirar es necesario porque posibilita toda actividad, igualmente la oración es básica y vital porque nos va a mantener activos en la vida de fe. Pero mire, debemos pensar en la oración desde la siguiente perspectiva. A veces creemos, ¿verdad?, que somos personas de oración y eso no está debatible aquí. Usted puede ser un hombre y una mujer de oración. Usted puede orar y buscar la presencia de Dios. De hecho, muchos cristianos y muchas iglesias tienen este principio en su mente. El problema no es cómo hablamos de la oración, porque hablamos de forma fervorosa, porque invitamos a las personas a orar e incluso nos disponemos a orar por otros con mucho fervor. Contagiamos incluso a los que están en necesidades y les decimos: voy a orar por ti, permíteme orar. Y el problema no es la manera en cómo hablamos de la oración, porque hablamos incluso con adornos. Nuestras palabras son lindas al hablar de la oración. El problema es el trato que le damos a la oración. La manera en cómo tratamos la oración
dentro de la iglesia. Ese es el verdadero conflicto en el cual nos encontramos. Y debemos entonces pensar un momento que el trato en cuanto a la oración es importante. Debemos darle un trato adecuado. En el Evangelio de Marcos 1:35 se nos da un testimonio acerca del ministerio de oración de Cristo. El texto dice de esta forma: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, un lugar apartado, y allí, dice el texto, oraba. Se levantó, salió y oró. 3 acciones en la vida de Jesús. Jesús, muy de mañana, aparece en este relato del Evangelio de Marcos. Y aún la mañana en la cual Jesús se levanta era una mañana oscura. Seguramente era un lugar frío también, porque habla del desierto. Y el desierto tiene esa particularidad, que es caliente y es frío en las noches y en las madrugadas. Y Jesús buscó un espacio en la soledad para poder orar. Antes de que Jesús empezara su día, Él dedicó el tiempo a la oración. Jesús dejó por un momento a los discípulos, se levantó para salir a tener comunión con Dios. Jesús sabía que el éxito de un día se encontraba en su relación con Dios, en su comunicación con el Padre. Es decir, entonces, que si estamos trazando un plan de un año, debemos saber que ese plan no se va a poder lograr de la noche a la mañana. Tenemos que ir paso a paso, trabajar día a día. Y para tener días bendecidos o exitosos, el primer paso que tenemos que dar es el de la oración. El de orar, el de estar conectados con Dios. Por eso el ministerio de Jesús era un ministerio de alto impacto. Un ministerio que marcaba el corazón de sus oyentes. Jesús no se desconectaba del Padre. Jesús oraba. Y todos podemos aquí en la audiencia que representamos hablar, testificar acerca de lo que la oración ha producido en nuestra vida individual o en la vida de personas muy cercanas a nosotros. La oración es fundamental. Orar es importante, es necesario. Y Jesús lo entendió, lo practicó, lo modeló, lo enseñó a sus discípulos. Jesús oraba. Pero note usted el texto. Oraba en la soledad, oraba de manera individual. Y lo que hoy yo quiero mencionar no es desde la perspectiva de una oración individual, como le decía. Porque no está discusión y yo creo que usted es un hombre o una mujer de oración. Alguien que se levanta y que ora y clama a Dios. Sino más bien tener una perspectiva acerca de la oración en unidad. Orar estando juntos. Orar en comunidad. Mire, si algo distinguía a la iglesia primitiva es que era una iglesia de oración. A las congregaciones que fueron sembradas y que comenzaron a levantarse a través de los viajes misioneros de Pablo. Estas iglesias en las epístolas que Pablo escribe y en las epístolas generales se escribe una y otra vez acerca del tema de la oración. Pablo ora por las iglesias plantadas. Pablo llena de oración estas iglesias. Porque a pesar de la distancia, Pablo sabía que al Dios al que oraba no era un Dios que lo limitaba a la distancia como a él. El brazo de la oración alcanzaba las iglesias que le preocupaban a Pablo. Esas iglesias que él había plantado y había consolidado. Toda esa iglesia en donde el mensaje del evangelio había sido anunciado y Pablo no podía estar presente. Estaba ausente en cuerpo físicamente, pero él oraba por la iglesia siempre que se acordaba de ellos. Y eran oraciones
que tenían un grado de profundidad en cuanto al amor que Pablo sentía por las iglesias. Y en el libro de los Hechos se abunda acerca de muchos testimonios y muchos momentos en los que la iglesia oraba. La iglesia, por ejemplo, oraba mientras esperaba la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Estaban orando, estaban congregados orando. La iglesia oraba cuando uno de los 12 se fue y necesitaban hacer un cambio, una transición. Y entonces la iglesia oraba. Mientras Pedro se encontraba en prisión, la iglesia estaba orando. Cuando la iglesia enviaba misioneros para que plantaran iglesias, la iglesia se mantenía en oración. La iglesia oraba una y otra vez cuando había enfermos, cuando había experiencias espirituales sobre hombres o mujeres que estaban siendo atacados por Satanás, por demonios. La iglesia oraba. La iglesia oraba una y otra vez. Vemos a la iglesia orando. Y al principio, cuando los discípulos oraban, ¿sabe por qué lo hacían? Oraban por supervivencia. Cuando Jesús los llama y cuando ellos deciden ser seguidores de Cristo, las oraciones de los discípulos eran: Señor, no queremos perecer, no queremos morir en el intento. Mientras estuvo Jesús con ellos los 3 años de ministerio, ellos oraban para no morir. Ellos tenían en su mente, su perspectiva, su enfoque de ver la vida estaba limitada. Y ellos oraban pidiéndole a Dios por cosas meramente terrenales y superficiales. Lo que más les importaba a estos discípulos en esta trayectoria, en este inicio del desafío de ser seguidores de Cristo, era orar para que les fuera bien. Pero note usted que después de la resurrección de Cristo, el pensamiento de ellos cambió. Su vida pasó por un proceso a lo largo de esos 3 años. Y ahora ya no están orando por supervivencia. Ahora están pidiéndole a Dios que los ayude a ser fieles a la palabra, fieles a Cristo. Están pidiéndole a Dios que ellos puedan predicar el evangelio con denuedo. Su tipo de oración cambió. No estaban orando ya para supervivir o para seguir vivos o para que nada malo les pasara. Ahora estaban orando para que ellos fueran fieles a Dios en la tarea que les había encomendado. Es decir, que ahora su oración no solo era terrenal y superficial, sino que su oración había alcanzado un nivel distinto y su oración ahora estaba en las alturas. Ahora estaban orando por hacer la voluntad de Dios en la tierra. No querían fallarle a Dios. No les preocupaba ahora si eran perseguidos o asesinados. No era su principal preocupación. Ahora ellos querían obedecer a Dios en todo y agradarlo, cumplir a cabalidad lo que Jesús les había dicho. Así que los procesos nos pueden ayudar, hermano, para cambiar las oraciones que nosotros expresamos. Se dice que en la manera de orar se revela la espiritualidad de un creyente, que en la forma en cómo oramos ante Dios podemos mostrar lo que hay en nuestro corazón. Que nuestras oraciones hablan acerca de nuestro crecimiento y de nuestra madurez como cristianos. Y esta iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que oraba por todo. Incluso si usted hace un estudio acerca del libro de los Hechos, se va a dar cuenta de que la iglesia en el libro de los Hechos, oraba cuando comía.
La iglesia oraba por los alimentos. Es decir, que la iglesia era constante, se dedicaba en las oraciones. Orar poco es muy peligroso, hermanos. Iglesia Kairos, si oramos poco, estamos en peligro. Quizá alguien puede argumentar y decir que cómo podríamos definir la palabra poco. Porque la palabra poco puede ser tan relativo como muchos otros conceptos. ¿Y cómo saber si yo soy alguien que está orando poco o está orando mucho? O si la oración tiene que ver con orar mucho. ¿Y cuántas horas serían demasiadas para que en realidad yo pueda estar orando de manera correcta? Hermanos, el asunto central es que la oración va más allá de algo institucional. La oración va más allá de algo sistematizado o bajo un esquema de una reunión de culto. La oración en el sentido metafórico de respirar tiene que ver con un diálogo, tiene que ver con una cercanía con Dios de manera natural, espontánea. Orando mientras estamos caminando, orando mientras estamos en la ducha. Podemos orar mientras estamos en la sala de un hospital o en un restaurante. Podemos orar de forma natural, de la misma manera en cómo respiramos. Usted respira de forma natural. Y la oración no podemos centralizarla a un sistema. No podemos atraparla a un día fijo dentro de la liturgia o del plan que una iglesia sigue. No podemos pensar en la oración como el día viernes o el día asignado según cada iglesia para orar. No, la oración es algo más que un día. La oración va más allá de una liturgia o de un sistema asignado dentro de una iglesia, una congregación. Y yo no sé si alguien de nosotros como iglesia ama el tiempo con Dios, ama orar, ama buscar la presencia de Dios. Pasar tiempo con Dios en el día va a ser la mejor inversión que tú hagas en todo ese tiempo. Estar con Dios, tener una comunión con Él, va a ser lo mejor que tú hagas ese día. Sea al mediodía, en la mañana, en la noche, en la tarde, sin importar en qué momento, lo adecuado es que oremos a Dios. Y mire, hermano, cuando hablamos de la oración, tenemos que verla desde la forma colectiva, como cuerpo, como iglesia. Escuche, cuando oramos juntos, la iglesia va a ser moldeada. Podemos estar orando individualmente y eso es adecuado, eso es bueno, eso te va a bendecir. Pero cuando oramos juntos, la iglesia va a ser moldeada. Dios nos va a moldear en el corazón, nos va a moldear en la visión, nos va a moldear en la misión, nos va a moldear como un cuerpo que somos en Él. Y Dios moldea nuestra vida cuando oramos. Pero note usted esto, cuando la oración está presente, le estamos enseñando a la iglesia que verdaderamente necesitamos al Señor. Si una iglesia tiene dentro de sus actividades constancia, se dedica a orar, la enseñanza que la iglesia va a abrazar es que necesitamos al Señor en todas las cosas. Pero si la iglesia no tiene oración, es decir, una oración ausente, estamos reforzando la idea de que estamos bien sin Dios. Así que de manera inconsciente, posiblemente,
El mensaje que le estamos mandando a las generaciones y a los hermanos en la fe, cuando la oración está ausente en la iglesia, es que podemos hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Que no lo necesitamos, sea porque posiblemente Dios esté muy ocupado y nosotros traemos una tremenda lista de peticiones a Dios. O sea que no queremos enfadarle y decimos es que es demasiado. O nos sentimos avergonzados porque venimos a pedirle lo mismo una y otra vez. Pensamos que Dios tal vez ya se cansó de oír nuestras oraciones. Creemos que quizá Dios ya no nos va a responder, porque siempre es lo mismo con nosotros. Y siempre se trata de lo mismo. Y seguramente usted desde hace un tiempo largo tiene alguna petición y la ha llevado a Dios. Y usted mismo se ha autoevaluado o ha reflexionado en su interior y ha dicho, Dios, llevo tantos años pidiendo lo mismo. Y entonces la oración se vuelve ausente. Pero hay algo más peligroso: oración presente, oración ausente y la oración infrecuente. La oración infrecuente es aquella en donde nos vamos a acercar a Dios a pedirle algo cuando pasa alguna situación extraordinaria, cuando hay algún problema, cuando estamos con el agua hasta el cuello. Ya iba a decir el cuello acá. Cuando el agua está aquí en el cuello. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas, muchas iglesias en el mundo se levantaron a orar. Cuando inició la pandemia del COVID-19, muchas iglesias en el mundo se levantaron a orar. Y decían cadenas de oración. Y mandaban imágenes por las redes sociales, por Facebook, y decían orar. Y vamos a orar. Y yo un día me pregunté, ¿qué no es lo que la iglesia hace? ¿No es lo que estamos haciendo todos los días cuando nos reunimos o cuando venimos a la casa de Dios? Y decían, sí, pero ahora vamos a acelerar. Vamos a meter el acelerador hasta el fondo, porque vamos a orar. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la idea de meter el acelerador al fondo? Cuando la idea central de Dios es que oremos. La iglesia en el libro de los Hechos se dedicaba a las oraciones. O sea, la iglesia oraba. La iglesia era constante y perseveraba en orar. Y no solo esperaba algunas eventualidades para orar. Mire, cuando la oración es infrecuente, le enseñamos a la iglesia que Dios solo es necesario en ciertas circunstancias, pero Dios no es necesario en todas las cosas. Hay un problema económico, vamos a orar y vamos a acelerar la oración. Un problema determinado en el trabajo, vamos a orar y acelerar la oración. ¿No se supone que debemos estar orando? Y a veces tergiversamos la idea de Dios. La oración nos va a preparar para cuando vengan esos momentos difíciles. No nos va a encontrar de vacaciones. No nos va a encontrar ahí en una maquita con un buen coco. Nosotros ya vamos a estar listos. Porque la oración es como ese preparador físico de un equipo. La oración es como ese manager de un boxeador. Es decir, que la oración nos va a capacitar, nos va a instruir
Y nosotros vamos a estar bien listos para cuando vengan esos momentos de cañonazos de prueba, para hacer frente a las circunstancias. Ahora que se vino el COVID decían, no comprobado, ¿verdad? Nunca se comprobó nada. Pero decían, si estás bien físicamente, te alimentas, duermes, y claro está, todo eso seguramente ayudó demasiado. Y yo sí soy de la idea, una idea muy personal, que el tener una buena alimentación, hacer ejercicio, dormir bien, eso ayudó definitivamente para hacer frente a esa enfermedad cuando se presentó en el cuerpo. Pero además de eso, decir que no solamente, ¿verdad?, se trata de esa enfermedad, sino de cualquier otra enfermedad. Porque siempre en cuestiones de salud es la prevención antes de la corrección, y nosotros estamos más enfocados en corregir que en prevenir. Bueno, la oración te va a ayudar para eso, para estar listo. ¿Qué tipo de oración queremos hacer como iglesia? ¿Una oración presente, una oración ausente o una oración infrecuente, solo cuando vengan problemas? He sabido de iglesias que nacen en medio de una crisis porque se levantan a orar, porque hubo situaciones. Leía la historia de un pastor que a la postre escribe un libro sobre la oración y decía que él oraba, pero el día que falleció su hermano, ese día comenzó a orar de una manera incesante y diferente, y que hasta oraba todos los días de la semana y abrió cultos de oración todos los días en la iglesia. Esperó algo, una situación eventual, para dedicarse a la oración de forma completa. Y a veces pensamos que la oración tiene que ver con grandes discursos de oratoria, tiene que ver con palabras muy elaboradas, cuando lo que Dios espera de nosotros son palabras sencillas que puedan armonizar con lo que hay en nuestro corazón, no palabras que estén buscadas, ¿verdad?, de los mejores libros o las palabras más elocuentes. Debemos hablar con naturaleza, debemos expresar palabras que broten desde el fondo de nuestro corazón. Constantes en la oración, hermanos. Debo entender la necesidad de orar juntos, y es la forma en cómo podemos perseverar en la oración. Mire, la iglesia de los Hechos era una iglesia de oración, una iglesia combativa. El libro de los Hechos nos muestra cómo Juan y Pedro oraban. Iban un día a una reunión de oración y estaba ahí un enfermo, un cojo, y le pidieron una limosna, le dijeron, danos algo. Y Pedro y Juan dijo, no tengo oro ni tengo plata. Muy acorde a los tiempos, ¿no? Dijo, no tengo oro ni plata, no tenemos dinero. Y le dijo, lo que tengo te doy. Lo tomaron, oraron por él, y pasó algo sobrenatural en la vida de ese hombre. Y a veces nosotros nos limitamos y decimos, yo no tengo ese don de sanidad. Es más, yo he oído de él y yo ni siquiera tengo la certeza, la convicción de que eso pueda pasar en nuestros días. Oiga, usted solo es un instrumento. Obedezca, ore, vaya, dé el paso, y usted mirará la gloria y el poder de Dios operando a través de la oración. La oración tiene mucho poder y su efecto se deja sentir en nuestras vidas. Hermanos, ellos sabían, la iglesia primitiva, que no podía avanzar sin oposición, sin tentaciones, sin problemas. Ellos sabían todo eso, pero también sabían que un camino de excelencia está en la oración. Sabían que orar era el camino que ellos deberían seguir. En Hechos 3
vemos un milagro que ocurre, pero a lo largo de la Biblia, del libro de los Hechos, se registran milagros, prodigios, señales, obras milagrosas realmente, y todo eso desatado por el poder de la oración. Oraban. ¿Se cansaban? Sí. Seguramente algún día alguno de ellos no quería ir al templo, al día de la oración. Es muy, muy probable que alguno de ellos se sintiera desanimado, hostigado, cansado. Físicamente, en su cuerpo, en su carne. Pero ellos eran constantes. Eso tiene que ver y se asocia con la disciplina que estaba en sus miembros. Nada va a llegar de la noche a la mañana. Y tampoco quisiera que hoy salgan de esta reunión pensando en que solo oración. No, si bien es cierto que la oración es importante y es necesaria, pero no podemos dejar atrás la acción. Porque oración sin acción está incompleto. La fórmula está incompleta. No podemos pensar que la oración, queridos hermanos, va a ser posible todo sin un grado de disciplina y de compromiso de nuestra parte. Imagínense a Jesús orando en la madrugada, orando antes de ir a ministrar y diciendo, bueno, ya oré, ahora que alguien lo haga. Eso no funciona así. Jesús oraba y cuando oraba era una forma de llenarse de la fuerza que iba a requerir para el ejercicio de su ministerio. No vaya alguien a salir esta tarde confundido pensando que va a orar y va a dejar todas las cosas ahí nada más, sino que necesitamos tener pasos de acción también. Porque si tenemos un plan y un proyecto para el 2023 y ya lo hemos arropado con la oración, va a ser insuficiente si no le ponemos pasos a ese plan. Amén. Di conmigo, necesito trabajar, pero necesito trabajar con disciplina. A ver, díselo al que está ahí a tu lado. Necesitas trabajar, pero con disciplina. Planear, orar y trabajar con disciplina. Hermanos, una iglesia que no ora, un cristiano que no ora es débil. Una iglesia viva es la que ora. No podemos imaginar que alguien es un verdadero creyente si menosprecia la oración. La iglesia necesita orar. Cristo oraba. La iglesia también tiene que hacerlo. Si soy de Cristo, necesito orar. Arropa tus proyectos, tus sueños, tu vida, tu familia. Arrópala con la oración. No dejes de orar, porque te vas a enfermar, debilitar, decaer. Te vas a poner amarillo. Necesitas orar y ser constante en la oración. Y la oración junto con esa determinación de trabajar con disciplina, de dar pasos, va a generar los cambios sustanciales que estás necesitando en la vida. Para finalizar, ¿qué tipo de oración tenemos en la iglesia Kairos? ¿Presente, ausente o infrecuente? ¿Qué tipo de oración tienes tú, querido hermano, querida iglesia? ¿Presente, ausente o infrecuente? Porque mira, ¿qué es lo que pasa cuando tú vas a una iglesia? ¿Qué esperabas encontrar hoy en la iglesia? Si vas a esta, vienes a esta o vas a cualquier otra, ¿qué va a haber? Alabanzas,
momento de predicación, un momento de comunión, un momento de participar en las ofrendas. Si hay Santa Cena, si hay bautizos ese día, o un programa especial. Pero, ¿en qué momento están los tiempos de oración en la iglesia? ¿En el culto de la iglesia de ese día? Y cuando oramos por Melchor, Gaspar y Baltasar. Y decimos que al hermano Melchor y al hermano Gaspar y al hermano Baltasar le vaya bien y que Dios lo sane y lo ayude. ¿Es malo eso? Por supuesto que no. Deseamos un bien para ellos. Anhelamos que Dios los bendiga a ellos. Pero, ¿qué hay de aquellas necesidades sustanciales que tenemos como sociedad? ¿En qué momento dejamos de arropar aquellas situaciones que nos están golpeando? La violencia, por ejemplo. Si creemos en la oración y creemos que Dios puede intervenir y levantar personas claves que puedan ir con proyectos importantes. Pero nos hemos olvidado. Los pobres, los necesitados. Y posiblemente hasta decimos, ay, cómo me choca que limpien mi parabrisa de mi auto. Pero la iglesia en estas reuniones ha de dedicar tiempo también para orar por las ideas que han golpeado a nuestros hijos o a nuestras familias y que se han dejado, ¿verdad?, ver a través de internet y de muchas otras formas de comunicación. Cine, televisión, teatro y muchas otras, música principalmente. Hay un artista ahora muy famoso que vino recientemente al Estadio Azteca, creo, o al, no sé qué, a la Arena México, creo. Y está muy sonado el tema porque vendieron boletos falsos. Tiene nombre de conejo, ¿no? Y la letra de esas canciones dañan en muchos sentidos, afectan. Si no lo balanceamos en nuestros hijos, si no les enseñamos, ellos no van a tener la contraparte ni la otra perspectiva en cuanto a lo que es correcto y no lo van a poder discernir. Nuestro trabajo es enseñarles, ayudarlos, pero orar por ellos también. No los podemos tampoco, ¿verdad?, meter a una burbuja y decirle, estamos en esta burbuja y no pasa nada, no. Pero sí, nuestro trabajo es orar por ellos, arroparlos con la oración y a nuestras familias también. Hermanos, orar debe ser la constante de esta iglesia. Oremos, no solo de forma infrecuente, cuando hay así un problema y nos estamos ahogando, o no solamente cuando queramos darle gracias a Dios por algo. Tenemos que hacer de la oración nuestro aire, nuestro respirar. Oremos y que las personas vean lo que la oración puede producir. Oremos. Oremos no de forma solo institucional o mecánica. Oremos de una manera natural. Oremos y contagiemos a otros a través de lo que la oración hace y puede hacer en nuestra vida. Oremos por nuestras casas, por nuestros hijos. Oremos por los planes del 2023. Oremos por el día de mañana y por el presente. Oremos y digamos, si Dios quiere, el 2023 va a ser un año de bendición, un año de éxito, un año de victoria. Oremos y podamos decir, el 2023
aunque hay números y hay pronósticos muy malos, vamos a orar, vamos a planear y vamos a trabajar disciplinadamente para que el 2023 sea un gran año para la iglesia, para mi familia, para mi vida, para mis recursos, para los proyectos que hemos emprendido en la gracia de Dios. Vamos a orar y a arropar todo a través de la oración. Oremos y pongamos todo en las manos de Dios. No te esperes al 2023. Es hoy, es aquí y ahora, cuando tenemos que orar, cuando tenemos que comenzar con este tiempo de oración y hacer de la oración nuestro respirar, nuestro aire de todos los días. Can